Agradecemos a los medios de comunicación por el interés de esta audiencia. Muchas gracias, por favor. Muchas gracias. Gracias a los medios de comunicación, por favor. Muy buenas tardes. Se abre la sesión. Pueden tomar asiento. Señor Presidente de la República, Gabriel Boric Fons. Señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Gloria Ana Echeverri Ruiz. Señor Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro Bascuñán. Señor Expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Blanco Herrera. Señoras Ministras, señores Ministros y señor Fiscal Judicial de la Corte Suprema. Señora Presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marci Muñoz. Señora Contralora General de la República Subrogante, Carolina Requena Duchner. Señora Fiscal Nacional del Ministerio Público Subrogante, Carmen Gloria Bitber Opitz. Señor Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero Vega. Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón. Señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana Guarelo. Señora Defensora Nacional, Verónica Encina Vera. Señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier Bartenberg. Señor Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Carreño Ortega. Y señora Presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Catalina González Torres. Señora Directora Interina de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Andreina Olmos Marchetti. Y señor Director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas Biancos. Señora Presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González Bañados. Señor Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerke Liberté Godoy. Y señor Defensor de la Niñez, Anuar Quesille Vera. Señores expresidentes, exministros y señoras exministras y exfiscala judicial de la Corte Suprema. Señoras ministras y señores ministros y fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones de Santiago. Señores presidentes y señoras presidentas, autoridades, representantes del Colegio de Abogados y de los diferentes gremios del Poder Judicial. Familiares, invitados especiales, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objetivo solemnizar el momento en que asume la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Para iniciar esta ceremonia, interpretará el himno nacional el cantante lírico, tenor y funcionario de la Secretaría de esta Corte, señor Alejandro Contreras. Les invito a ponerse de pie.
Agradecemos al tenor y funcionario de la Secretaría de esta Corte, Alejandro Contreras. Les invito a tomar asiento. En un acto simbólico del momento en que asume la nueva presidenta de la Corte Suprema, señora Gloria Ana Chevesi Ruiz, el expresidente, señor Ricardo Blanco Herrera, le hará entrega del mallete instaurado como símbolo de la presidencia de la Corte Suprema. La presidenta, señora Chevesi, entrega a continuación un regalo de reconocimiento al expresidente, señor Ricardo Blanco. Muchas gracias a ambas autoridades. En este momento se exhibirá un video que refleja las principales acciones realizadas en el Poder Judicial en el bienio 2024-2025. El 8 de enero de 2024, Ricardo Blanco Herrera asumió como presidente de la Corte Suprema de Chile. En 2 años lideró el máximo tribunal con un compromiso claro: fortalecer el sistema de justicia, consolidar el Estado de Derecho y profundizar la ética, la gestión y la transparencia institucional. Gestión, transparencia y probidad. Se modificó la normativa de declaración de intereses y patrimonio, ampliando su exigencia a jefaturas intermedias. Asimismo, se aprobó un cambio estructural en el control del uso de los recursos públicos, otorgando a la Contraloría Interna la supervisión de los gastos de la Corporación Administrativa. Durante este periodo se creó el primer Código de Ética Judicial, consolidando principios comunes de conducta. Imparcialidad, independencia, integridad, probidad, igualdad son solo algunos de los valores judiciales que pretende promover este documento. Este texto es de carácter preventivo y consultivo. Se impulsó la creación de una oficina de seguridad que incorpora especialistas en infraestructura, personas y ciberseguridad. Frente a situaciones que afectaron la imagen institucional, la Corte Suprema reafirmó su compromiso con el control interno y creó una sección de control de causas y un nuevo autoacordado. Además, se actualizó el protocolo contra el acoso laboral y sexual, incorporando perspectiva de género, plazos acotados y medidas de protección para las víctimas. Se avanzó en la modernización tecnológica con la implementación del sistema de tramitación judicial unificada en juzgados de garantía. Se realizaron rondas de talleres de la 22ª Cumbre Judicial Iberoamericana, que reúne a representantes de más de 20 países. El Poder Judicial obtuvo además el máximo reconocimiento por innovador proyecto de uso de inteligencia artificial. También se implementó un canal de denuncias abierto a la comunidad que permite a cualquier persona informar hechos constitutivos de delitos o faltas administrativas. Se presentó un proyecto de ley para tribunales laborales que tiene como objetivo crear un nuevo juzgado en Santiago y fortalecer los de Antofagasta, Concepción y Punta Arenas. Lo anterior con el objetivo de asegurar un acceso equitativo y eficiente a la justicia para la ciudadanía mediante un sistema de solución de conflictos con una cobertura jurisdiccional efectiva. Representación institucional, nacional e internacional. Durante esta presidencia también se fortaleció la representación institucional. La máxima autoridad judicial viajó hasta Madrid, España, para inaugurar la primera convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro. Se inauguró el 15º Congreso de la Asociación Internacional de Altas Jurisdicciones Administrativas, destacando los desafíos de la justicia en un mundo globalizado y digital. Junto a la Academia Judicial, se dictaron diversos programas de formación regular, contribuyendo a la preparación de nuevos jueces y juezas.
Durante su presidencia se desarrollaron seminarios, capacitaciones y encuentros sobre igualdad, no discriminación, diversidad y género, además de múltiples reuniones bilaterales con autoridades y organismos del Estado. Asimismo, se reunió con personeros internacionales, destacando la delegación de China y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Vinculación: acercar el Poder Judicial a la ciudadanía. Un eje fundamental de estos 2 años fue el fortalecimiento de la vinculación con la ciudadanía. 10 años cumplieron en terreno los buses de la justicia, una iniciativa que acerca el sistema judicial a diferentes rincones de Chile. Nuevamente, el Poder Judicial abrió sus puertas a la comunidad en una exitosa jornada del Día de los Patrimonios. En infraestructura, se mejoraron las condiciones de seguridad, atención y habitabilidad de los tribunales. Se inauguró además un nuevo edificio en Osorno y está en construcción el Centro de Justicia de Los Ángeles. El Poder Judicial reafirmó su compromiso con la justicia abierta mediante el 6º Plan de Acción de Estado Abierto. Con el uso de inteligencia artificial, se estrenó un nuevo buscador jurisprudencial de la Corte Suprema. El objetivo es lograr indagaciones más sencillas y precisas para las y los usuarios. Con un solo clic, desde ministros de la Corte Suprema hasta personas ajenas a un proceso judicial, podrán revisar sentencias judiciales y normas asociadas a estas. En estos últimos 2 años se consolidaron avances significativos en transparencia, ética, modernización y acceso a la justicia. Un liderazgo orientado a fortalecer la confianza pública y el rol de la Administración de Justicia al servicio del país, con un Poder Judicial de todos y para todos. A continuación, hará uso de la palabra el expresidente, señor Ricardo Blanco Herrera. Asumo los vocativos expresados por el señor maestro de ceremonia y saludo especialmente a su excelencia el presidente de la República. Al concluir mi periodo como presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile, expreso mi profundo agradecimiento a las personas que me confirieron el honor de ser el líder de esta institución bicentenaria por estos 2 años. Ejercer esta alta magistratura ha significado contribuir al país sin estridencias, desde la prudencia, con una convicción inquebrantable en la rectitud en los principios y postulados de la judicatura, que no son otros que la búsqueda incesante de la justicia. Asumí este cargo no como la culminación de mi carrera judicial, sino como un nuevo desafío, y desde el primer día de labor de presidente puse a disposición de la Corte todos mis conocimientos profesionales, mi experiencia y el esfuerzo para hacer en conjunto con mi equipo de trabajo la mejor gestión posible. En esta travesía, de manera inesperada, enfrenté los mayores problemas suscitados en la historia del Poder Judicial, que son de vasto conocimiento. Escenarios complejos que en su mayoría se gestaron, desarrollaron y acontecieron mucho antes de mi asunción en el cargo. Sin embargo, detonaron estos 2 últimos años y produjeron internamente un daño inconmensurable y en la opinión pública una falta de credibilidad en el sistema judicial. En plena crisis, durante mi mandato, fui claro en el mensaje enviado a quienes conforman el Poder Judicial y a la comunidad en general, y al mismo tiempo categórico en las acciones emprendidas. En ese contexto, decidí convocar a la Comisión de Ética, la que tuve en honra presidir, entidad que cumplió cabalmente su cometido con los antecedentes con que en ese tiempo se contaba. La señal que se dio a toda la comunidad fue prístina. El Poder Judicial no tolera actos de corrupción ni jamás lo hará. Los jueces debemos impartir justicia con apego a las leyes vigentes y a la Carta Fundamental, con transparencia, imparcialidad y de forma eficaz, alejados de toda actuación que atente contra esos valores. Todo juez, jueza, ministro o ministra debe administrar justicia con total fidelidad y adhesión a esos conceptos normativos y éticos. Y aquellos
que se alejan de estos predicamentos deben ser apartados de la institución, como lo hizo el propio Poder Judicial en la mayor parte de los casos comprobados de corrupción. En esta materia, y con el objeto de corregir deficiencias y conductas inadecuadas, recientemente se aprobó un código de ética para el Poder Judicial y se acogieron por el Tribunal Pleno dos iniciativas presentadas por quien les habla, consistente en un protocolo para la vista de las causas en las salas de esta Corte, el que ya implementado se encuentra en funcionamiento, y la creación de una unidad de control para la gestión administrativa de la Corte Suprema, que son herramientas que a mi juicio apuntan en la dirección correcta. En el país somos más de 13.000 funcionarios, de los cuales 1.700 nos desempeñamos como jueces y juezas. Trabajamos con probidad y ética para que día a día llevar esa justicia a la sociedad, puesto que tenemos una gran responsabilidad con las personas. La facultad privativa de conocer, resolver y hacer ejecutar lo resuelto, debemos cumplirla sin reparos de la comunidad. Nuestra lealtad y compromiso es con el pueblo de Chile, con los justiciables, no con particulares que pretendan alejarnos de nuestra misión constitucional. Destaco a los jueces y funcionarios por su labor diaria, muchas veces anónima y exigente. Es la que sostiene la confianza política y pública en la justicia. Sin el compromiso, ninguna reforma ni liderazgo sería posible. En estos 2 años también ha habido cosas positivas que no se han puesto de relieve por los medios de comunicación masiva. Hemos avanzado en diferentes rubros. En el plano interno, impulsamos mejoras significativas en modernización y digitalización del servicio judicial. El hecho de vivir en un mundo actual nos obliga como Poder Judicial a comprender el acceso a la justicia de un nuevo modelo, incorporando los avances tecnológicos al servicio judicial. Con ese propósito iniciamos la ejecución de un sistema unificado de tramitación de causas denominado ONIJUD, una moderna plataforma virtual destinada a reemplazar progresivamente los distintos sistemas informáticos actualmente en uso. Tras un proyecto piloto, este año tenemos 41 juzgados de garantía operando con ONIJUD en diversas jurisdicciones del país, beneficiando a más de 850 funcionarios con un instrumento de gestión judicial ágil y seguro. Este nuevo sistema unificado estándar agiliza la tramitación de causas penales, optimiza los tiempos de resolución y cumple con altos estándares de seguridad, sentando las bases para que todos los tribunales penales utilicen ONIJUD hacia fines de 2026. En el marco de nuestro compromiso por garantizar un acceso más amplio, equitativo y eficaz a la justicia, se conformaron mesas de trabajo con el Ejecutivo y luego de una ardua tarea se dio un paso trascendental que se materializó con la firma del proyecto de ley que crea un tercer juzgado de letra del trabajo en Santiago, más un aumento de dotación de jueces para otras jurisdicciones, fortaleciendo así la judicatura laboral. Esta iniciativa responde a la imperiosa necesidad de mejorar los tiempos de tramitación y la calidad de la tutela judicial en estos asuntos. Y se reconoce una vez más que el trabajo es una dimensión central de la dignidad humana y de la vida familiar. Con esta acción reafirmamos que el Poder Judicial continúa avanzando en su misión de hacer realidad una justicia más accesible, oportuna y al servicio de todos. En concreto, esta iniciativa proyecta la incorporación de 19 jueces en la jurisdicción de Santiago para la conformación de un nuevo tribunal laboral, 3 nuevos jueces en Antofagasta, 2 en Concepción y 1 en Punta Arenas, para robustecer la administración de justicia en esas zonas del país. Por su parte, el mundo moderno nos obliga como Poder Judicial a ponernos a tono con la actualidad y enfrentar nuevos desafíos con los medios que nos proporciona el progreso, pues cada día conocemos diversos avances tecnológicos y en consecuencia hemos decidido integrar aquellos que son óptimos para el servicio judicial.
En 2024 se hicieron realidad nuevos desarrollos informáticos para el seguimiento de procesos. Por ejemplo, ya se utiliza un tablero electrónico que permite visualizar en forma consolidada las causas pendientes en todo el país. Este panel interactivo se actualiza diariamente y muestra desgloses por corte, materias y últimos trámites registrados, de modo que los equipos administrativos pueden identificar nudos críticos y agilizar los tiempos de resolución. Además, se creó un reporte mensual de agendamiento de audiencias con proyecciones de carga de trabajo por competencia y jurisdicción. Paralelamente, se ha avanzado en la digitalización de expedientes y en la habilitación de salas de videoconferencia para audiencias remotas, conforme al Plan Estratégico de Justicia 2030. Actualmente, la inteligencia artificial presenta retos enormes y es nuestro deber seguir estudiando y entendiendo cómo esta herramienta se puede traducir no solo en una mejor gestión procesal de causas, sino también en el acceso a una justicia de calidad. Eso es lo que la ciudadanía espera de nosotros. Hemos aprobado una nueva planificación estratégica para el Poder Judicial, un plan maestro que orientará el quehacer institucional hasta el año 2030, estructurado sobre 3 ejes fundamentales: fortalecimiento del buen gobierno, la probidad y la legitimidad de la institución, la excelencia operacional para una justicia más oportuna, eficiente y homogénea, y una transformación centrada en las personas y en el usuario, que incorpore modernización tecnológica, desarrollo de capacidad y una experiencia de acceso a la justicia más cercana y confiable para la ciudadanía. Además, el Poder Judicial ha profundizado las relaciones interinstitucionales. Muestra de ello ha sido la permanente participación en la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal con instituciones como el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, celebrando distintos convenios para una mejor justicia penal. Durante el periodo que concluye, se fortaleció de manera decidida la cooperación entre instituciones relacionadas como base esencial para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia. En tal contexto, se suscribió un relevante convenio de colaboración entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, orientado a perfeccionar los mecanismos de coordinación, el intercambio de información y el uso responsable de herramientas tecnológicas con el propósito de brindar a la ciudadanía una justicia más oportuna, eficiente y confiable. En el terreno internacional, se ha mantenido el trabajo constante del Poder Judicial chileno en la Cumbre Judicial Iberoamericana. Es así que en noviembre de 2024 recibimos a más de 49 expertos para abordar diversos temas, entre ellos el uso de la tecnología en la tarea de impartir justicia, en la perspectiva de género y en el servicio judicial, en el marco de las rondas de talleres preparativos para la 22ª edición de la cumbre. Otro hecho relevante: el año pasado Chile fue sede del 15º Congreso de la Asociación Internacional de Jurisdicciones Administrativas Supremas, con la denominación AYASAJ, realizado del 2 al 4 de abril del 2025 aquí en Santiago. En esta instancia, nuestra Corte Suprema tuvo el honor de ser anfitriona de tan magno encuentro y se recibieron delegaciones de más de 60 países, incluidos presidentes y jueces de las más altas cortes administrativas de Europa, Asia y América, para debatir sobre la administración, el interés general y los jueces. Este Congreso Internacional fue una oportunidad invaluable para que el Poder Judicial chileno liderara el debate global sobre el rol de la justicia administrativa en la protección del interés público, posicionando a nuestro país en la vanguardia de la cooperación judicial internacional. Respecto de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, durante el periodo cabe destacar los siguientes hitos prominentes: la implementación de una nueva ley de compras públicas que vigoriza la transparencia y el uso eficiente de los recursos, la puesta en marcha de un canal de denuncias abierto de la comunidad, el fortalecimiento de la normativa interna en materia de transparencia y probidad, la aplicación y consolidación
del control de legalidad de los actos administrativos y de los recursos públicos, la ejecución de un nuevo sistema de tramitación unificada para los juzgados de garantía, el desarrollo de nuevas funcionalidades para la tramitación administrativa de la citada corporación, el levantamiento de necesidades de mejoramiento de la infraestructura de los tribunales, el robustecimiento de la oficina de seguridad. Subrayo el incremento en las políticas de transparencia y control. En este aspecto se reforzó la Contraloría Interna con un profesional del área altamente calificado y su correspondiente equipo de asistentes quienes están a cargo del control preventivo de legalidad, y se utilizaron mecanismos más translúcidos con el gasto público y con ello se redujeron al mínimo las adjudicaciones directas y solo se aceptaron tratos de esta naturaleza para casos excepcionales o urgentes, siendo la regla general las licitaciones públicas. Compras ágiles y convenios marco, elementos que aseguran mayor transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos fiscales, con lo cual se logró un ahorro de más de 30.000 millones de pesos solo en el año 2024 en comparación con el año anterior, y una cifra similar este año. Otro eje central de mi gestión fue mejorar la infraestructura judicial a lo largo del país. Consciente de las dificultades presupuestarias que han limitado históricamente el plan de inversiones, el Consejo Superior que me tocó presidir puso énfasis en identificar y atender las necesidades más críticas en los tribunales de todas las jurisdicciones. Durante 2025, los equipos de la corporación realizaron un amplio diagnóstico nacional. Se encuestaron a los administradores zonales y se visitaron 129 tribunales de diversa complejidad para levantar en terreno sus carencias más urgentes. Producto de este trabajo se priorizaron requerimientos y se hicieron gestiones con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para buscar el financiamiento de las soluciones. El resultado de este esfuerzo se concretará en proyectos de mejora que comenzarán a ejecutarse a partir del segundo semestre de 2026, abordando en una primera etapa los requerimientos más apremiantes y se planificarán etapas sucesivas para los años siguientes. De esta manera, sentamos las bases para que en el corto y mediano plazo los tribunales cuenten con una infraestructura adecuada, segura y digna, acorde a la función de brindar justicia de calidad en todo el territorio. En lo concerniente a la Academia Judicial, se profundizó en la formación y perfeccionamiento de jueces y juezas. También se obtuvieron resultados positivos en estos 2 años, puesto que entre 2024 y 2025 la Academia Judicial aumentó los cursos formativos para satisfacer la demanda siempre creciente en la judicatura y también se logró una mayor influencia en el trabajo judicial con la publicación de 11 guías de buenas prácticas que potencian las habilidades y destrezas de todos los jueces que conforman la magistratura. Como se puede observar, son múltiples los avances que el Poder Judicial ha experimentado y que ha puesto en práctica en este bienio, imposibles de detallar todos exhaustivamente en esta ocasión. Y sé que los desafíos que se aproximan son muy grandes y debemos enfrentarnos responsablemente. Hoy tenemos una cita con la historia, pues este día asistimos a un acto trascendente para este país y en particular para el Poder Judicial. En más de 200 años, soy el primer presidente que entrega el mandato como líder de este poder del Estado a una mujer. En este escenario, es motivo de alegría para mí traspasar esta presidencia a la ministra doña Gloria Ana Achevesi Ruiz, primera mujer en asumir el cargo de presidenta de la Corte Suprema. La historia de las mujeres en esta Corte es reciente. Fue solo en 2001 que doña María Antonia Morales se convirtió en la primera ministra titular de este máximo tribunal. A partir de ese momento es que la Corte ha vivido cambios importantes en su configuración. De hecho, durante el periodo que me correspondió presidir, por primera vez hubo una integración paritaria en el Pleno. Y hoy, 25 años después del primer nombramiento, vivimos con emoción un hecho de toda perspectiva histórico: el Poder Judicial es conducido por una mujer.
La ministra señora Chevesi reúne todas las características que requiere este cargo: conocimiento profundo del derecho, gran criterio jurídico, buen trato, gestión orientada al detalle y la eficiencia, estricto apego a la probidad y determinación para saber liderar un poder del Estado. Señora Presidenta, la felicito por el gran paso que hoy da en su carrera profesional y judicial. Sabe que cuenta con mi apoyo en todas las materias que estime necesarias. Hoy se abre un libro con sus páginas en blanco, en las que seguramente se escribirán las mayores glorias y éxitos para el Poder Judicial. Al dejar la presidencia de esta Corte, reafirmo mi convicción de que la justicia no es un privilegio, sino un derecho esencial. No es una concesión del poder, sino una garantía para todas las personas, especialmente para quienes más la necesitan. Finalmente, agradezco a Dios por haberme dado la posibilidad de servir a mi patria desde la judicatura y a mi esposa por su respaldo constante e incondicional, y haber podido desarrollar una carrera exitosa que me impulsó con honra a desempeñar el cargo de mayor relevancia y responsabilidad de este poder del Estado: ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Siempre lo tuve presente: la presidencia es transitoria, mi compromiso con la justicia es permanente. Poder judicial de todos y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias al expresidente Ricardo Blanco. A continuación, se dirige a la audiencia la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, señora Gloria Ana Chevesi Ruiz. Me sumo a los vocativos. Sin embargo, señor presidente, agradezco su presencia en este acto tan significativo para mí y creo que también para muchas mujeres de nuestro país. En este especial momento reconozco a quienes han sido un puente para este logro en mi vida, y en la raíz del recuerdo se encuentran mis progenitores, Laura y Jorge, especialmente mi madre, pues a través de su bondadosa entrega, mis hijas pudieron sentirse cuidadas por una presencia amorosa y virtuosa. Con ello me brindó una relativa tranquilidad que toda mujer necesita para seguir desarrollándose profesionalmente. En el recuerdo también aparece la memoria de quien fue mi marido, Andrés, un gran consejero en mi camino de vida que siempre me impulsó a perseverar en mis sueños, y con su partida me mostró que el amor se transforma, pero nunca muere. Gracias a mis hijas Josefina y Francisca por inspirarme y al mismo tiempo enseñarme a través de su paciencia y comprensión que el amor es trascendental y conduce al perdón. Gracias por los hermosos nietos que me dieron, Agustín y León, quienes son fuente de alegría y conexión con la vida. Gracias también a mi compañero Carlos, eres el refugio de mi día a día, tu guía, apoyo y protección han sido puntuales, invaluables en esta travesía. Gracias por sostenerme y aceptarme tal cual soy. Gracias a mi secretaria abogada, Vanessa, porque he contado con su trabajo dedicado y permanente apoyo, necesario para poder asumir todas mis responsabilidades y obligaciones. Agradezco también a todas las personas profesionales de las diversas unidades de esta Corte y de la Corporación Administrativa, y a aquellas que se desempeñan en cortes de apelaciones y tribunales pertenecientes a los diferentes escalafones del Poder Judicial, con quienes he sostenido y sostengo una estrecha vinculación que me ha permitido enfrentar cometidos de enorme desafío, asimismo de dolor institucional, a través de un arduo trabajo conjunto movilizado por un espíritu de colaboración, unidad y compromiso
que no habría sido posible sin su concierto. Experiencias todas que entregaron una gran lección. La importancia de escucharnos, sentir nuestras necesidades comunes en aras de avanzar, pues nada se consigue si no logramos reciprocidad en nuestras relaciones. Asumo la presidencia de esta Corte Suprema plenamente consciente de cuáles son mis deberes y atribuciones, como también que reunida en pleno debe resolver aquellas materias en los ámbitos directivo, económico y disciplinario, para el buen gobierno del Poder Judicial. Todo está claramente establecido en el Código Orgánico de Tribunales. No admite discusión alguna y hay que acatarlo. Haciendo recuerdo de una expresión que ya se ha hecho famosa, el Poder Judicial chileno ha tenido sus años horribles, puesto que desde el mes de octubre de 2024 a la fecha, 3 miembros de este tribunal y otros 2 de la Corte de Apelaciones de Santiago han sido removidos o destituidos por actos y conductas que dicen relación con la probidad en el desempeño de sus cargos, que son por todos conocidos. Sin duda, se trata de hechos muy graves que nos han llevado a la profunda crisis que estamos viviendo, todavía más si se considera que se trata de miembros del Tribunal Superior de Justicia. Se agrega así otro motivo para el generalizado descrédito que tenemos ante la opinión pública. No quiero relativizar lo ocurrido, pero ello no puede significar que dicha percepción alcance a todas las personas que formamos parte de este poder del Estado y que merezcamos los duros epítetos con que algunos se refieren a nosotros. En el Poder Judicial trabajan alrededor de 14.000 personas que forman parte de los escalafones primario y secundario y también del escalafón del personal de empleados. Pues bien, hace algunos años, cumpliendo un cometido dispuesto por el Consejo Directivo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, realicé un recorrido por todo el país, visitando de manera presencial todas las Cortes de Apelaciones y todos los tribunales de primera instancia, con excepción de los juzgados de Ile Pascua, Gualaigüe y Palena Chaitén, que en esos entonces tenía su sede en la ciudad fronteriza de Futaleufú, con los que me reuní por vía telemática, los que suman un total de 465 tribunales y cortes. Y también visité diferentes unidades judiciales. En cada lugar constaté el trabajo profesional, serio y abnegado de todas las personas que en ellos laboran, comprometidas verdaderamente con prestar un mejor servicio. Por lo que me parece injusto y me duele que por los actos reprochables de algunos pocos suframos las consecuencias quienes cumplimos honestamente con nuestra labor. Similares experiencias viví cuando debí cumplir el cometido dado por la Corte Suprema para coordinar el buen funcionamiento de todas las Cortes de Apelaciones y de todos los tribunales de instancia durante la época de la pandemia, aunque por razones obvias las reuniones no fueron presenciales sino vía telemática. También al desempeñar funciones de encargada de la implementación de diversas leyes, entre otras, las que autorizaron la retención de hasta el 10% de los fondos de capitalización individual por deudas de pensiones de alimentos, la que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y la de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, todas de un gran contenido social. Estas tareas me han permitido escuchar directamente a muchas personas que trabajan en el Poder Judicial respecto de las dificultades de todo orden que se les han presentado en el desempeño de su labor. También conocer las buenas prácticas que les han permitido aligerar la carga y medidas de gestión para asumirla mejor. Por otra parte, saber de sus inquietudes y pesares, tratando de encontrar una solución o al menos entregar una palabra que los reconforte. En nombre de ellas, alzo mi voz para protestar y decir
que lo hecho por algunos pocos no puede ser un estigma para la inmensa mayoría que trabajamos honesta y esforzadamente. Puede haber otros que tengan o hayan tenido similares conductas. No tengo cómo afirmarlo ni negarlo, pero lo que sí estoy segura es que una gran mayoría de nosotros estamos conscientes que somos servidores públicos y que por sobre cualquier dignidad que tengamos o cargo que desempeñemos, nos debemos al servicio público, que libremente elegimos seguir. Estamos aquí para servir, no para servirnos del cargo. Esta debe ser la premisa a partir de la cual debemos hacer las profundas reflexiones a que nos llaman los tiempos en que vivimos. Frente a estos actos, mi antecesor, el ministro señor Blanco, convocó a la Comisión de Ética de esta Corte, existente en esa época, para que conociera de ellos, la que inició investigaciones cuyos resultados comunicó al Pleno, el que a su vez adoptó decisiones a su respecto y también ordenó instruir procesos disciplinarios pertinentes y luego, en un caso, dispuso abrir un cuaderno de remoción. Sin perjuicio de lo anterior, como es de público conocimiento, se aprobó el Código de Ética Judicial que entrega orientaciones sobre lo que debe ser la correcta conducta funcionaria. Creo que hemos actuado con la mayor diligencia posible y que si por algunos se pudiera estimar que nuestra reacción habría sido tardía, es bueno recordarles que los tiempos de las investigaciones judiciales no son los mismos que los que rigen aquellas que lleva adelante el Congreso Nacional. Además de todo lo hecho para resguardar la probidad judicial y frenar corruptelas que existan o que puedan producirse, quiero manifestar que es la firme voluntad de esta Corte el actuar con la mayor celeridad posible si nuevos hechos de esta naturaleza se develaran. Pero una mala evaluación de la sociedad no solo tiene su origen en los hechos ya indicados, pues existen distintos motivos que provocan el descontento ciudadano. Entre otros, se nos reprocha el atraso, a veces excesivo, en la tramitación de las causas en las cortes y tribunales, la deficiente atención que brindamos a los usuarios del sistema y tal vez la crítica que más duele, que existe una justicia para ricos y otra para pobres. Se dice que la justicia que tarda deja de ser justicia. No puedo sino estar de acuerdo. El atraso existente en la dictación de sentencias y la vista de las causas en los tribunales de primera instancia y en las cortes, respectivamente, es un hecho innegable. Este atraso, que en ocasiones se transforma en años de espera, lo sufren no solo las partes que han acudido a la justicia, sino también los letrados que las representan y asesoran. Y por qué no, también nosotros, que conocedores de esta realidad nos abruma, porque vemos con desazón que no obstante nuestros esfuerzos, por lo menos en esta Corte, como medidas como la generación de tablas especiales o el funcionamiento extraordinario, no logramos superar esta grave situación. A menudo también escuchamos comentarios sobre la mala atención que se brinda a las personas que acuden a los tribunales, en particular hacia aquellas que, sin poder contar con una adecuada asesoría, acuden en busca de información u orientación, recibiendo en cambio el desdén o maltrato que no se merecen. Sin duda, no se trata de una conducta generalizada, pero cuando ocurre, el efecto que produce perjudica a todo el Poder Judicial. La existencia de dos clases de justicia, para ricos y para pobres, es una percepción que muchos comparten, sosteniéndose que se mira la condición de quien litiga y que se otorgan privilegios por esta sola circunstancia. Se trata de una crítica que requiere de un análisis profundo, donde no pueden quedar al margen responsabilidades propias, mensajes equivocados, informaciones incompletas o francamente distorsionadas, juicios u opiniones a priori, que contribuyen a crear una imagen errada. En lo personal, rechazo rotundamente a quienes pretenden hacer valer supuestos privilegios y he dado muestras de ello.
Lo que enaltece nuestra labor es, entre otras cosas, el trato igualitario que debemos dar a todos los justiciables. Una resolución o un fallo erróneo, que los hay, somos humanos y por eso falibles, no pueden opacar o ignorar cientos de otros que se expiden a diario por nuestros tribunales y que resuelven adecuadamente un litigio, trayendo consigo la paz social. Estoy consciente que algunos sostienen que no nos debe importar la opinión pública al momento de tomar nuestras decisiones, y no puedo menos que estar de acuerdo, si con ello quieren decir que para dictarlas solo debemos tener en consideración el mérito de las alegaciones y pruebas que se nos presenten. Cosa distinta que seamos indiferentes a la evaluación que se haga de nuestros comportamientos, actuaciones y decisiones en ámbitos que no son propiamente jurisdiccionales. Entonces, sí, en mi concepto, la opinión pública importa, y mucho, porque la credibilidad y la respetabilidad que debemos proyectar ante ella es indispensable para un correcto sistema de administración de justicia como parte fundamental de un Estado de Derecho. Sin perjuicio de nuestras propias responsabilidades en el estado en que nos encontramos, creo también importante traer a la reflexión otros quehaceres que gravitan en nuestro quehacer. Otros antecedentes. Ejemplos, varios. En primer lugar, el llamado gobierno judicial. Esto es, el que miembros o el pleno de esta Corte deban asumir tareas administrativas y disciplinarias para el buen funcionamiento de los tribunales. Siendo una tarea obviamente muy importante, no puede significar que se nos distraiga de nuestra función esencial, la jurisdiccional, y que ésta se resienta porque debamos cumplir funciones más bien propias de organismos especializados. Por otra parte, no se puede ignorar el fenómeno prácticamente universal de la judicialización, que lleva a que materias que claramente exceden lo puramente jurisdiccional deban ser conocidas por un tribunal y que provoca una sobrecarga de trabajo, la distracción de medios materiales y humanos para entregar una respuesta a tal contienda, llamados como estamos a dar estricto cumplimiento al principio de la inexcusabilidad. Prueba al canto los miles de recursos de protección que se tramitaron ante las Cortes, los reclamos del alza del precio de los planes de salud de las ISAPRES, cuestión que, sin duda, debió encontrar una solución legislativa que tardó mucho en llegar. Asimismo, el abuso del sistema recursivo que contempla nuestros procedimientos, no para formular una legítima discrepancia con lo resuelto, sino para dilatar la tramitación de una causa, a sabiendas que la razón no está de parte del recurrente. Además, la dictación de leyes cuya implementación ha significado nuevas y complejas tareas para los tribunales, sin que entreguen el financiamiento necesario para proveer de dotación y de medios materiales a los que deben asumirlas, por lo que se transforman en nuevas cargas de trabajo con los medios existentes, que ya son escasos, y, por cierto, postergar otras tareas. Ejemplos de estos últimos son, entre otras, la ley que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, cuyo alcance social es indiscutible. Hacerlas efectivas ha significado un tremendo esfuerzo para la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pues, entre otras acciones, debió realizar una ingente tarea para poder generar un sistema de interconexión con el Servicio de Registro Civil e Identificación, porque no existía, como también a los tribunales que conocen causa de familia, ya que prácticamente con la misma dotación y recursos materiales han debido actualizar mensualmente la liquidación de la deuda en cada caso, requerir información de bancos, instituciones financieras y a toda clase de organismos en los que pudiera existir fondos de los alimentantes
susceptibles de retención y luego disponer el pago, ya que la necesaria interconexión con la Comisión para el Mercado Financiero aún no existe. Y, en fin, cuanto sea necesario para que la protección de los alimentarios se haga una realidad. De esta manera se ha dado una respuesta inmediata y adecuada del Poder Judicial a esta problemática social tan relevante. En total, la gestión de los procedimientos especial y extraordinario alcanza, escuchen bien, la cifra histórica de más de 3 billones de pesos. 3 billones de pesos, que refleja la magnitud y el impacto económico de las resoluciones dictadas por los juzgados de familia del país y que se encuentran individualizados e inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos 338.224 personas. Las dificultades que enfrentamos debemos superarlas y para ello lo primero es reconocer su existencia. Queramos o no, los múltiples factores que los han provocado, entre los cuales sin duda el más grave lo constituye la falta de la probidad, son innegables. No se trata, como algunos creen, de una mala percepción, una errada información o una campaña de desprestigio cuyos fines no alcanzo a entender. Algunas de sus causas las he señalado. Sus explicaciones son variadas, como también lo dije. Pero no se trata de deslindar responsabilidades. No podemos trenzarnos en controversias inconducentes. Urge que reflexionemos, dialoguemos, porque el problema nos incumbe a todos. Una administración de justicia que se aparte de sus deberes de independencia, imparcialidad, probidad, sobriedad y decoro, no solo importa un abandono de sus deberes esenciales, sino que produce lo que ahora, por desgracia, tenemos: desprestigio, desconfianza, falta de credibilidad. Bien sabido es que cuando se deja de confiar en la justicia, no solo se resiente el servicio judicial, sino también el Estado de Derecho y todavía más el sistema democrático. Todos debemos aportar y así, en lo personal, procuraré encontrar principios de solución para aquellas problemáticas que nos atañen directamente, entre otras, los atrasos, tiempos excesivos para la programación de juicios, deficiente atención del público, para lo cual promoveré tantas reuniones y encuentros como sean necesarios, con todas las personas que estén involucradas, haciendo propuestas que lo que corresponda llevaré al Pleno de esta Corte. Tal vez se trate de un aporte modesto, pero al menos refleja la voluntad de escuchar y provocar un cambio de actitud. Pido de los otros poderes del Estado igual voluntad de cambio, para que priorice el estudio y discusión de proyectos de ley que en nuestro concepto son fundamentales, como el proyecto de reforma constitucional para el sistema de nombramiento del Poder Judicial, que crea el Consejo del Poder Judicial y suprime la Superintendencia Directiva Correccional Económica de la Corte Suprema, entre otras materias. Esto nos permitirá abocarnos exclusivamente a lo que es la esencia de nuestra función, ejercer la jurisdicción. Nos preocupa también la tramitación del proyecto de ley que crea un tercer juzgado del trabajo para Santiago y aumenta la dotación de miembros de la judicatura en otros tribunales de similar especialidad en 3 ciudades del país. Sin duda que los conflictos laborales, con su gran impacto social, deben ser la preocupación preferente de todos, y encontrar una solución pronta cuando se sigue la vía judicial resulta indispensable. Por desgracia, ello no ocurre así cuando sabemos de audiencias de juicio que se programan para un año más tarde de la fecha en la que corresponde. Por falta de capacidad de los tribunales existentes, nos parece que este proyecto debe merecer la mayor atención legislativa. Por otra parte, sabemos del anteproyecto que se estudia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que crea la novedosa figura del juez de inicio y modifica algunas normas de la ley de la Academia Judicial, cuyo propósito es dotar de miembros de la judicatura a aquellos territorios jurisdiccionales que, por diversas circunstancias, no son atractivos para postular. Además, dota
de mayores atribuciones a la academia en su labor de formación y perfeccionamiento de aquellos. Ojalá se pueda avanzar y pronto verlo convertido en un proyecto de ley. Otra mirada para encarar la crisis es tener presente que la experiencia institucional vivida en el último tiempo ha sido dolorosa y nos ha llevado a cuestionar el sentido profundo de la función pública. Servir no es solo cumplir una tarea, sino un acto que nace el deseo genuino de ayudar y hacer el bien. Cuando ese compromiso se desvaloriza, la motivación se resiente, algo humano y comprensible. Si bien el dolor puede abrir caminos de transformación, para que sea posible es necesaria empatía, escucha activa y comunicación permanente. Si aspiramos a administrar justicia, debemos cuidar a quienes la hacen posible, reconociendo que cada persona puede aportar cuando se siente valorada y contenida. Por ello, hoy estamos llamados a ir más allá de la ética del deber y a avanzar hacia una ética del cuidado, del sentir y de las personas. Lo que reprime o duele termina manifestándose en los espacios laborales y comunitarios. Esto exige no solo buenas prácticas, sino una sensibilidad consciente y empática, coherente con nuestra misión de servicio. Humanizar el servicio público implica fortalecer el diálogo, la escucha y la colaboración, generando espacios donde todas las voces sean consideradas. Solo así podremos enfrentar los desafíos con unidad y sabiduría, avanzando hacia una conciencia social más compasiva y comprometida con la justicia y la dignidad humana. Como se puede apreciar, superar las dificultades y mejorar el sistema de justicia es tarea de todos. Queremos ser escuchados y escuchar, porque el propósito es el mismo. Solo me queda invocar porque la espera no sea tan larga. Entre tanto, los invito a escuchar un mensaje que viene resonando desde hace siglos, simple pero contundente. Dijo Ulpiano: lo que el derecho manda es vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada cual lo suyo. Si esto es un llamado para dirigir nuestros pasos, también quiero compartir otro que nos insta a la reflexión, ahora de un jurista en nuestros tiempos. El ilustre procesalista uruguayo Eduardo Couture, que en los últimos años de su fecunda vida escribió un libro que recogió algunas de sus experiencias y meditaciones, titulado El arte del derecho y otras meditaciones. En el capítulo que dedica al arte del derecho escribió: el derecho es una ciencia, la abogacía es un arte, la justicia es una religión. ¿Cuál es el sentido del mensaje que nos quiso transmitir? No lo explicitó. Por lo tanto, es tarea de cada cual, de cada uno de nosotros, encontrar su comprensión. Por último, considero importante destacar que mi llegada a la presidencia de la Corte Suprema constituye una historia en la historia de Chile, un hito, en la historia de Chile, al terminar con más de 200 años de una tradición institucional injustificada, que llevaba a que las mujeres no accediéramos al más alto cargo de la magistratura, como sí ya había ocurrido en los otros poderes del Estado. Estoy aquí frente a ustedes, frente a las niñas, las adolescentes y las mujeres de nuestro país, para afirmar con convicción que pese a las barreras de género no existen límites insuperables y con trabajo, estudio y perseverancia las mujeres podemos asumir las más altas responsabilidades en cualquier ámbito que nos propongamos. Esto es lo que pienso, estas son mis convicciones, estos son mis anhelos, estos son mis afanes. Por esto, gracias por escucharme.
Por haberse cumplido la finalidad de esta audiencia, se levanta la sesión. Muy buenas tardes y muchas gracias. Agradecemos la presencia de Su Excelencia, el Presidente de la República y de todos los invitados presentes en esta ceremonia. A continuación, la Presidenta de la Corte Suprema acompañará al Presidente de la República, que se debe retirar por su agenda de actividades.